Hola, ¿qué tal usuarios de YouTube? Nosotros somos estudiantes de enfermería de sexto semestre del Instituto Chihuahuense de Salud incorporado a la UASH. Nuestro equipo se conforma por Ana Luna, Irving Cervera, Eliana Durán. En la materia de atención de enfermería al paciente terminal, con el tema obstrucción intestinal aguda. Docente, enfermera intensivista, Eduardo Rodríguez Chávez. Primeramente, la obstrucción u oclusión intestinal consisten en la detención completa y persistente del contenido intestinal en algún punto a lo largo del tubo digestivo. Como vemos en esta imagen, el tracto digestivo incluye la cavidad oral, la faringe, el exófago, el estómago, intestino delgado, que es la salida del estómago del tubo digestivo. Adopta nuevo su forma tubular y se convierte en intestino delgado, que es un conducto de unos 6 metros de longitud que se extiende desde el píloro hasta la estructura valvular ileocecal. Se divide en tres: duodeno, yeyuno e ilion. En el intestino grueso es la parte final del sistema digestivo y está constituido por un tubo de calibre superior a la del intestino delgado. Inicia en la válvula ileocecal y acaba en otra estructura del ano. Se divide en ciego, colon ascendente, colon transverso, colon descendente, sigmoideo, recto y ano. En la circulación mesentérica, como se muestra en esta imagen, tanto la vena cava inferior como la arteria aorta descendente son encargadas de, después de la sintetización de los alimentos, es llevada por una red sanguínea y linfática de la mucosa intestinal. Con esto, con el fin de distribuir los nutrientes o eliminar los desechos de lo que nuestro sistema digestivo nos requiere. En la etiología se divide en dos: mecánica e ilion paralítico. En la mecánica se encuentra la extraluminar, parietal e intraluminar, que estas más adelante se las vamos a definir. En el otro es el ilion paralítico, que se divide en adinámico y vascular. Por su ubicación, la obstrucción intestinal alta engloba estómago, duodeno. En la obstrucción intestinal media se encuentra el yeyuno, el ilion y el colon derecho. Y en la obstrucción intestinal baja se encuentra el colon izquierdo, sigmoideo y el recto. Existen cuatro síntomas cardinales. El primero, dolor, frecuente en la obstrucción intestinal, es de comienzo gradual y de tipo carácter cólico. 2. Distensión abdominal. A la exploración, el abdomen aparece distendido y timpanizado. 3. Vómitos. Son de origen reflejo al principio del cuadro como consecuencia del dolor y la distensión. Será más abundante y más frecuente según el grado de obstrucción. 4. Ausencia de emisión de gases y heces. Este no es un síntoma constante, así puede haber estreñimiento o obstrucción, como también obstrucción con emisión de heces o en las obstrucciones intestinales altas o en el carcinoma del colon rectal. En la fisiopatología tendremos, por consecuencia de la ausencia de motilidad, una acumulación de gas gracias a la dilución de aire rico en nitrógeno, ya que este gas no se absorbe en los intestinos. También habrá un incremento de gas intestinal debido a la fermentación bacteriana. También tendremos acumulación de líquido producido por la dilución de secreciones salivales, gástricas y la producción de líquidos biliopancreáticos e intestinales. También se generará una complicación por la proliferación bacteriana,
que luego invadirá algunas estructuras intestinales y se podría producir una sepsis. También tenemos una distensión intestinal y con ello un vómito reflejo y la pérdida de electrolitos y agua. Tales electrolitos pueden ser sodio, cloro y potasio, lo que desencadenará una deshidratación. También podemos obtener síntomas de oliguria, un aumento del gasto cardíaco e hipotensión. Luego, esta misma distensión intestinal va a producir un aumento de la presión intraluminar, que generará un edema y éstasis venoso, lo cual a su vez producirá una isquemia y se podría complicar en una perforación intestinal que luego se podría convertir finalmente en una sepsis. El ilion mecánico, dependiendo de la zona de obstrucción, puede ser parietal, extraluminal e intraluminal. Puede deberse a obstáculos que obstruyen el intestino desde dentro o desde fuera por compresión externa. Bridas intestinales o adherencias, que se forman en la cavidad peritoneal tras una intervención quirúrgica y abdomen presionado. Un asa intestinal hasta obstruirla por completo. Hernias abdominales. Se define la hernia abdominal como la salida de un asa intestinal. Rodea su envoltura peritoneal a través de la musculatura que rodea el abdomen, haciendo protección por debajo de la piel del mismo o abocando a la cavidad vecina. Puntos por donde más frecuentemente suele producirse la hernia intestinal. En zonas inguinales, la región umbilical. Bulbos intestinales. Es un fallo en el mecanismo de fijación mesoentérica. Un asa del intestino se tuerce sobre sí misma, llegando a estrangularse totalmente, impidiendo el paso a través del conducto intestinal. Invagación intestinal. Es provocado por la introducción del intestino dentro de sí mismo. Pólipos. Son formaciones tumorales que sobresalen de la mucosa y protruyen dentro de la cavidad intestinal, unido a la mucosa. Dentro de las causas intraluminales tenemos cuerpos extraños, impactación fecal, parasitosis y besoares. Los besoares son cuerpos extraños dentro del estómago o intestino delgado. Se forman cuando el material ingerido permanece en el estómago y no se digiere. Los cuerpos extraños pueden ser cabellos propios del paciente, pelos de muñeca, pelos de animal, fibras vegetales, astillas de madera o cualquier cosa que haya ingerido. Estos forman un molde dentro del estómago que puede llegar a pesar varios kilos. La parasitosis intestinal se define como un conjunto de parásitos que pueden afectar al intestino humano. Pueden ser de dos tipos: protozoos, que son microorganismos cuyo cuerpo consta de una sola célula, y gusanos o helmintos. Dentro de los protozoos más comunes que causan esta obstrucción tenemos la entamoeba histolítica, Giardia lamblia, Cristoporidium, Balantidium coli. En los helmintos tenemos la Ascaris lumbricoides, Enterovirus verbicularis, Tenia saginata, o también conocida como Solium, la Taenia echinococcus y el Toxocara. La impactación fecal o fecaloma es una acumulación de heces endurecidas por la compactación que el paciente no puede expulsar normalmente, debido a una deshidratación de las heces fecales por la misma absorción en el intestino delgado o grueso y por la acción de los movimientos peristálticos. Dentro de las causas parietales más comunes tenemos la neoplasia intestinal, que va a generar un tumor intestinal capaz de obstruir de manera total o parcial la motilidad en el tránsito intestinal. También tenemos los divertículos, que son bolsas que se forman por herniaciones de la mucosa en zonas del colon
que están desprovistas de musculatura. Dentro de las causas parietales tenemos las enfermedades inflamatorias del intestino, que son dos principales, la enfermedad de Crohn y la colitis ulcerosa. Estas dos tienen mucho en similitud. Se diferencian porque la enfermedad de Crohn puede afectar prácticamente a cualquier parte del tracto digestivo, mientras que la colitis ulcerosa casi siempre afecta solo al intestino grueso. Los síntomas más comunes son la diarrea crónica, a veces con sangre, retortijones, fiebre, pérdida de peso y pérdida de apetito. Ahora veremos lo que puede producir el ilion paralítico o también conocido como ilion perezoso. Por su etiología puede ser adinámico, vasculares o espásticos. Una de las causas del ilion adinámico es la peritonitis, que es la inflamación del tejido peritoneal que envuelve a la mayor parte de los órganos intraabdominales. En la mayoría de los casos, su origen es la llegada de microorganismos a esa cavidad procedentes de órganos vecinos. También existen las causas postquirúrgicas, causadas por manipulación de asas, el frío, anastomosis intestinal, desecación, gases anestésicos, relajantes musculares, alteraciones electrolíticas, peritonitis e hipoxia. Algunos de los factores de riesgo para padecer ilion paralítico son las alteraciones metabólicas como la diabetes, procesos inflamatorios como la apendicitis o traumatismos abdominales. En las causas vasculares del ilion paralítico tenemos la trombosis venosa y la embolia arterial. La trombosis venosa es la obstrucción de una vena por un coágulo o trombo lipídico alojándose en las válvulas venosas. La embolia arterial se origina cuando un coágulo es transportado por la corriente sanguínea y bloquea bruscamente un vaso sanguíneo, lo cual nos puede llevar a una obstrucción de la circulación mesentérica y producirnos sepsis o una muerte de tejido intestinal. Diagnóstico. Ante la sospecha de obstrucción intestinal, se debe realizar lo siguiente: radiografía simple de abdomen tomada de cúbito y de posición de pies. Otra, radiografías en medios de contraste, análisis de sangre para verificar mercurio y hematocrito elevado en caso de deshidratación. Leucocitosis 15.000 a 25.000 milímetros cúbicos con presencia de sodio, cloruro y potasio por los vómitos continuos. Heces en busca de sangre ocultas o colonoscopía utilizada. Diagnóstico en caso de obstrucción de colon izquierdo o recto simoideos. Valoración física. Inspección. Hay que inspeccionar el abdomen en busca de cicatrices de intervenciones previas y de hernias inguinales. Auscultación. A la palpación, para no alterar la frecuencia de ruidos intestinales, se valora la frecuencia y características de estos ruidos. Percusión. Ayuda a evaluar la distensión dependiendo del contenido gaseoso o líquido y será dolorosa si hay afecciones en las asas o peritoneo. Palpación. Debe ser superficial y profunda, realizarse con extrema suavidad y comenzando siempre desde las zonas distales al dolor. El dolor selectivo a la descompresión abdominal, considerado esencial en el diagnóstico de irritación peritoneal. Y por último, tacto rectal. Detecta la presencia o no de tumores, fecalomas o restos hemáticos y un fundo de saco de Douglas dolorosa por la afectación peritoneal. Debe realizarse después de los estudios radiológicos. Complicaciones: peritonitis, shock hipovolémico, perforación intestinal. Tratamiento: en la mayoría de los casos, el tratamiento de la obstrucción intestinal es quirúrgico, como viene siendo la laparoscopía exploratoria y la resección intestinal. Existen dos categorías: obstrucción simple por vidas, obstrucción secundaria a un proceso inflamatorio. El tratamiento fundamental es reposo intestinal y la intubación nasogástrica.
para la descomprensión del tubo digestivo, en especial si los vómitos son altos. Los antibióticos tienen una clara indicación terapéutica en los casos de compromiso vascular y gangrena intestinal. Su uso en forma profiláctica también se recomienda en los casos de obstrucción simple que van a la cirugía. Dentro de las intervenciones de enfermería, observaremos las características y el volumen del vómito, ruidos intestinales y eliminación de gases. Valorar y revalorar el estado de dolor utilizando la escala de EVA. Control de funciones vitales cada 4 horas. Observar temperatura por el riesgo de peritonitis. Registrar el peso diario antes del alimento para evaluar la hidratación. Mantener al paciente con sonda nasogástrica, así como llevar un buen control de líquidos. Cuidados de la piel e hidratación. Realizar una buena aseo bucal. Posición semifowler o Fowler. Administrar las soluciones indicadas para corregir las alteraciones electrolíticas y el equilibrio ácido-base.